hina, Hilatanaka, Culiacanaka. El año más o menos 1955, recién llego a la escuela al campo. O sea que nosotros hemos sido educados en las casas de asiento. Entonces, de pronto yo lo veo un cuadro que estaba descuartizando. O sea que estaba jalando a los 4 puntos cardinales, los 4 caballos. Y de eso lo pregunté al profesor. ¿Por qué lo descuartizaron? ¿Qué era? Entonces él habló que se levantó contra los españoles y por eso lo castigaron, que no hay que ser como Túpac Katari, no hay que ser rebelde, hay que ser educado, hay que ser ciudadano. Bueno, como siempre hablan los profesores de antes. A través de esa figura yo conocido, pero era simplemente que estaba estirando como la araña, así estaba colgándose a los 4 caballos, y nada más, hasta ahí. Y luego, bueno, fundamos un equipo Túpac Amaro en el campo, en Ajaría. Entonces, bueno, más o menos venía así, ¿no? O sea, que teníamos iniciativas para saber exactamente quién era Túpac Katari, qué quería. Es muy importante la presencia del Movimiento Universitario Juliana Pazá por ser una organización que sale de los jóvenes venidos de las provincias y de los barrios marginales que se establecen dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, porque estos jóvenes recogen el legado de Laureano Machaca y de Túpac Katari. Recogen de Túpac Katari por ser una figura histórica en el cual el levantamiento indio de 1781 cuestiona al Estado colonial virreinal de la corona española y por plantear la restauración del Collasuyo y del Tahuantinsuyo, ya que él fue el virrey del Collasuyo junto con el rey José I, que así se llamaba, a Túpac Amaro. Entonces era un levantamiento, una insurrección contra España, por el cual se toma sus estrategias, su ideología, sus combates frente a los gobiernos, porque ya en 1960 aparecen las primeras organizaciones políticas. Aparece el Movimiento Universitario Juliana Pazá con aquellos primeros estudiantes que van ingresando a la Universidad Mayor de San Andrés. Uno de ellos, Raimundo Tambo, luego se van fortaleciendo con José Ticona y otros que van a entrar como Constantino Lima, como Quintina Pazá y muchos más. Entonces ellos coordinan y trabajan con las organizaciones que van emergiendo, la organización de la Confederación Campesina. El año, diremos 1970, 71 ya hay golpe de estado de Hugo Banzer Suárez, y en ahí sale el término Túpac Katari. O sea que Genaro Flores Santos convoca a todos los comunarios a nivel de La Paz y como también a nivel nacional para que conformemos el ejército Túpac Katari. Y venimos del campo con poncho bairoro y pantalón blanco. Hemos marchado aquí en la ciudad de La Paz. Hemos estado unos 3 días, e incluso participamos en ese golpe de estado de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces formamos el ejército Túpac Katari, pero apoyando al general Juan José Torres González.
porque en esa época nadie pensaba tener su propio partido, nadie pensaba conocer más el pensamiento político ideológico de Túpac Katari. La cuestión espiritual ha sido muy importante, porque también él dijo: yo muero por mi Padre Sol y después de mí miles y miles los indios se levantarán. El fondo es espiritual, es religioso y es político a la vez. El otro pensamiento es de que no debemos comer el pan que comen los españoles y que con eso también permitía proteger nuestros productos, nuestros propios alimentos. Como los españoles han cuestionado el maíz, la quinoa, la papa, yo pienso que Túpac Katari ha defendido los productos alimenticios de que se consumían en ese tiempo. También hay otro pensamiento, es decir, que no se debe vestir con la ropa de los españoles. Eso también es para proteger la industria textilera, el vestuario y el autoabastecimiento de la venta, compra o la elaboración del vestuario. El vestuario es muy importante. Él mismo determinó que no debemos beber el agua ardiente, el agua que toman los españoles. Ese era el vino, ese era los licores. Han debido ocasionar problemas familiares, de amistades, porque tomar la chicha no es igual que tomar una bebida alcohólica traída por los españoles. Y estos 4 elementos de no rezar como los españoles, no comer el pan de los españoles, no vestirse como los españoles, no beber el agua de ellos, también está el de no tener los nombres de ellos. Por eso Túpac Katari se lo llama pues Túpac Katari, no con el nombre cristiano de Julián o con el apellido de Apaza con Z, seguramente que se ha convertido como un apellido de dependencia. Es posible que Túpac Katari como nombre tenga un contenido más de pertenencia a un país que se llama Collasuyo o un estado que está resurgiendo como el Tahuantinsuyo, posiblemente porque los nombres y el idioma determinan el futuro de una república india, de un estado indio. En el contexto de las reformas borbónicas, que se dio el año de 1776, hubo una proclama de guerra aquí en los Andes, especialmente en lo que correspondía a la audiencia de Charcas, en lo que después llegó a ser el Departamento de La Paz, a la cabeza de Julián Apaza, que se proclamó como Túpac Katari. Y el objetivo que perseguía Túpac Katari era la descolonización, y la descolonización en el sentido de que se consigue a través de la lucha armada, cuando los españoles que capturaron a Bartolina Sisa en las torturas que antecedieron al interrogatorio, Bartolina Sisa fue muy contundente y claro al decir que ellos buscaban un tiempo en que solo reinasen los indios. Eso quiere decir expulsar al extranjero, expulsar al poder colonial. Y en ese sentido de expulsar al poder colonial, pues se entiende el cerco a la ciudad de La Paz y se entiende también la construcción de la represa en el río que baja a La Paz, que se llama Chacaltaya, en la altura de Chacaltaya. Y si bien el plan no salió como se esperaba, pero es importante tener los objetivos históricos perseguidos por Túpac Katari y Bartolina Sisa. El año 70 me compré un pequeño librito del Partido Indio de Bolivia, ¿no? Escrito por Fausto Rinay. En esa época vendían libros usados allá en el mercado Lanza. Entonces yo encontré. Entonces para mí era como un espejo que me estaba mirando en mi cara, ¿no? Ahí lo conocí a Túpac Katari, que se había alzado armas contra los españoles en el año 1781
perdón, sí, 1181 aquí en La Paz. Ahí hizo circo. La Paz también ha participado en Puno, ha participado en muchos pueblos, comandó realmente, pero también a poco voy conociendo que Tupac Katari no era nada, no era cacique, no era una autoridad. Entonces, algo así, he participado, por ejemplo, en el Congreso Indio de 1978. Estuve ahí personalmente, en carne y hueso, he conocido mucha gente. Entonces ahí fundamos el movimiento indio Tupac Katari. Entonces, estando en el movimiento indio Tupac Katari, participamos, ya sacamos públicamente a nivel nacional e internacional, y la gente ya conoce. Y paralela de eso también sale el movimiento revolucionario Tupac Katari, pero eso ya generado por los curas. Nosotros nos ponemos firmes con una línea política, queremos autolibertarnos, autogobernarnos como nación, como Aymara, como Quechua y otras naciones que existen en nuestra patria ancestral que es Collasuyo. En 1977, cuando ya estaba acá el movimiento, había un movimiento que se llamaba Revolucionario Tupac Katari y el otro era el movimiento indio Tupac Katari. El movimiento revolucionario Tupac Katari estaba dirigido por un grupo que respondían a la izquierda, como se llama folclóricamente, y el movimiento indio Tupac Katari respondían a lo que vendría a ser el indianismo y reivindicaban a Tupac Katari. Recuerdo que en el 81 visitó una delegación, estaba Samuel Coronel, Luis Ticona, Julio Tumire, que en las Naciones Unidas gritaban "Callada Tupac Katari", y ya tenían como partido, porque en esa época ya el movimiento indio Tupac Katari había logrado introducir en el Congreso de la República Boliviana 4 diputados. Eso sí lo recuerdo. Bueno, el hecho que se lo recuerde, se lo conmemore y que esté en la piel y en el espíritu y en el imaginario de todos los que son habitantes de esta América profunda, Tupac Katari, es asombroso. Incluso en la provincia de Jujuy hay 2 movimientos sociales. Un movimiento social se llama un movimiento Tupac Amaru y el otro movimiento social del ala más izquierda de las organizaciones sociales se llama un movimiento Tupac Katari. ¿Y quién lo dirige? Pedro Sandiano, un dirigente muy conocido en el ámbito de los sindicatos. O sea, estos dos patriotas indios son reivindicados hoy en Bolivia, Perú, muy reconocidos también en Ecuador y también afuera. Pero ha habido fricciones dentro del movimiento indio Tupac Katari, porque unos pensaban la lucha armada y otros pensaban por la vía democrática. O sea que el movimiento indio tenía 2 brazos. Un brazo democrático que quería participar en las elecciones, pero otro brazo no estaba de acuerdo casi, de 30% con la vía democrática, sino que quería seguir el camino de las armas y recoger la bandera de Tupac Katari, la ideología misma también. El año 78, cuando fundamos el movimiento indio Tupac Katari, éramos unos 5 o 6 pelagatos. Pero también hubo grupos que hablaban. Pero en la época de legítica, cuando salimos poniendo bombas, tirando tiros, secuestrando a los empresarios, asaltando los bancos, toda esa gente se han ocultado, se perdieron hasta hoy. Porque simplemente hablaban de boca afuera. Porque la represión era tremendo, no es fácil. Porque el poder no va a nacer así de fácil, no va a caer del cielo, no va a salir de la tierra, no va a ser un milagro de la Pachamama, como dicen ellos. No hay milagro en este país. ¿No? Para nosotros el Dios ha muerto hace tiempo. No vamos a estar pensando que el Dios nos va a dar, no, ni las vacas. Porque las vacas cuando nos liberemos recién hablarán como en la época del Inca. Ahora no todavía. Así como para los hermanos mayores, para el indianismo y para la Escuela de Pensamiento Pacha, y la historia de la resistencia anticolonial y de reafirmación continua o permanente del Tahuantinsuyo y del Collasuyo desde 1532 al presente, pues se constituyen 2 caminos, 2 horizontes, 2 visiones, 2 espíritus.
dos horizontes civilizatorios, ¿no? Uno que es la conciencia o el espíritu de la colonia, o Pizarro, Almagro, o de Valverde, o de la modernidad en general, que es en misericordia con la población, los territorios y toda la estructura sociopolítica, económica y cultural de las naciones indias. Y frente a este derrotero, frente a este horizonte en misericordia con la historia, con la corporalidad del Tahuantinsuyo, está la resistencia anticolonial, la resistencia y reafirmación del Collasuyo y del Tahuantinsuyo desde 1532, vale decir, desde la invasión al Tahuantinsuyo hasta el presente. Y en ese camino, en ese derrotero, en ese horizonte, pues están las grandes resistencias de reafirmación del Tahuantinsuyo, ¿no? Grandes resistencias, grandes guerras que se han suscitado a lo largo y ancho de la historia de las naciones indias, de la historia política de las naciones indias, desde Manco Inca o de los 4 incas de Vilcabamba, pasando por José Santos Atahualpa y luego proseguido por Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupac Katari, Bartolina Sisa y muchas otras abuelas y abuelos, ¿no? Que habían continuado, que habían reproseguido, que habían continuado con la guerra en pro de la restauración, de la búsqueda permanente de la independencia y soberanía del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. Entonces, el Centro Multidisciplinario Huiña y Pacha y su Escuela de Pensamiento Pacha es una especie de continuación, es una especie de reproseguimiento de ese espíritu, de esa conducta, de ese horizonte de Tupac Katari, de Bartolina Sisa, de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, pero contextualizado, reactualizado, o viendo siempre la dinámica de la geopolítica del desarrollo regional y mundial, ¿no? En este país llamado Bolivia, los colonos, o sea, que estoy hablando de los blancos mestizos, son muy racistas. Ellos prefieren recoger la historia de Simón Bolívar, Antonio José Sucre, o si no del mismo Francisco Pizarro y Almagro. Siempre ellos miran afuera, a su madre patria que es España o Europa, porque ellos se copian, se plagian, ¿no? El pensamiento que tienen es copia de allá, de afuera, ¿no? Entonces yo decía, ¿y nosotros por qué no a Tupac Katari? ¿Por qué no podemos sacar el nombre de Tupac Katari y alzarnos en armas con eso, con ese nombre? Entonces, bueno, pues también dentro de nosotros había los blancos que no querían, ¿no? Decían, no, ¿cómo? No, que son indios ignorantes, que es inmoral, que es un borracho, no ha hecho historia. Bueno, esos blancos eran los ignorantes también, porque nunca no han visto las cartas de Juliana Paz Tupac Katari, porque ahí está el pensamiento político. Él ha pensado destruir el sistema colonial y darse un gobierno propio, volver al Tahuantinsuyo, volver al Collasuyo, ¿no? Porque estamos hablando de 1781. Claro, ahí el Ayllo estaba vivo, no como ahora. Entonces la gente también estaba todavía fresco, ¿no? Porque sabían cómo eran antes en el incanato, en el Tahuantinsuyo. Entonces, de acuerdo a eso, ellos se han levantado, tuvieron que batallar, tuvieron que hacer cerco a la ciudad de La Paz, ¿no? Mataron 20,000 españoles. Los mapuches han matado 40,000, nos han ganado con 20,000, ¿no? Entonces eso es lo que, de ahí, eso me ha influido mucho, ¿no? Ese pensamiento. Yo estaría nuevamente alzarme en armas o si no ir a la cárcel por el pensamiento de Tupac Katari, ¿no? Porque el pensamiento de Tupac Katari es más profundo, donde dice no rezace, no tomes agua de la pila, no comas el pan europeo, no te ves como un español, sepárate totalmente del colonialismo, ¿no?
Hablando sobre la importancia de Tupac Katari para nosotros como aymaras, no tan solo para aymaras, como se puede decir también para diferentes naciones y pueblos en Abya Yala, es muy importante porque él ha luchado contra el yugo español, contra el dominio de los españoles a nuestros abuelos y abuelas que en ese tiempo trabajaban gratuito, castigado, obligado a la fuerza, como se puede decir, sin pago, ¿no? Entonces, en nuestros tiempos igual estamos en ese neocolonialismo. Contra eso estamos luchando, pero es muy importante su lucha porque él ha luchado para reconstituir, ¿no? Para volver a la organización, al sistema Tawantinsuyo. Entonces, en estos tiempos también nosotras, como Centro Multidisciplinario Wiñay Pacha y Escuela de Pensamiento Pacha, está luchando contra ese neocolonialismo, ¿no? Contra ese neoextractivismo, contra la nueva forma de dominar a nuestros pueblos y naciones. Estamos luchando contra eso y es muy importante, ¿no? Porque él nos ha dado lineamiento, cómo se puede luchar, cómo reconstituir, ¿no? A nuestro propio sistema de gobierno. A eso es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta su lucha, conocer, es muy importante porque eso nos inspira a luchar, ¿no? Nos guía, nos obliga también a seguir luchando en su camino hasta llegar al objetivo que estamos buscando. En el presente ya no basta en decir Hayaya Tupac Katari o Hayaya Bartolina Sisa, no basta simplemente recordar la lucha, la guerra, la historia de Tupac Katari y de Bartolina Sisa cada 14 de noviembre, ¿no? Porque eso es lo que en última instancia hacen la Federación Departamental de Tupac Katari o la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa, ¿no? Está bien para ellos porque no tienen más que decir esa cosa, ¿no? No tienen más que hacer otra cosa. Pero para nosotros, en particular para la Escuela de Pensamiento Pacha, ya no basta. Lo que sí nos interesa, o lo que sí en realidad se debía emprender y lo que sí en realidad se debía dar prioridad es cómo concretar el horizonte, el pensamiento, la filosofía, ese espíritu de Tupac Katari y de Bartolina Sisa. O sea, cómo concretar y dar un final de esa guerra que se prolonga hasta el presente, pero ya no pues con ondas, con coraguas o ya no con las mismas probablemente herramientas materiales que hace casi cerca de 250 años se había emprendido esa guerra, sino con ideas, o sea, con propuestas, porque nos faltan 15 años prácticamente para los 500 años de invasión y de la lucha o de restablecimiento de Tawantinsuyo. Entonces lo que se debía hacer, cómo destruir, cómo desarmar o despojarnos de este Estado colonial, hoy llamado Estado plurinacional, cómo restablecer o restaurar el sistema económico indio, cómo restablecer la tecnología y la ciencia Colla, cómo organizar el sistema sociopolítico indio, o sea, cómo concretar o restaurar o restablecer nuestra forma de organización estatal, es decir, cómo organizar nuestro Estado, ¿no? Ya sea a partir de la ciudad de El Alto, a partir de Collasuyo o a partir de los aymaras, en fin. Entonces, la nueva generación aymara quechua debió de estar inmiscuida en estas actividades, en formularse, ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con nuestra historia, con nuestra sociedad, con nuestra economía, o sea, con nuestro destino? Porque está ahí el Tupac Katari, pero el mejor homenaje sería con propuestas. Y pienso que es un patriota, un símbolo, un ícono
para la liberación de nuestro continente, así como Tupac Amaru, Caupolicán, Guaycapuro de Venezuela, incluso Atahualpa, Moctezuma, que se lo está reivindicando ya como personalidades que forman parte de las matrices reivindicativas del pueblo originario de nuestro continente. Con Jamateja, presidente Evo Morales y gobierno de MAS, Ukanja, Apcatawaya Prepino, acá Sisnawa, imagen, ¿no? Tupac Katari, Bartolina Sisa y Upanaga Héroes Nacionales, Ukama Preus, así, ¿no? Y amuyan si panja, Ukaja, Hani Aski, pero hiwasa, amuyan Saraxnawa, bolivianización, Pashpa, colonialismo, Yana Panchipanja, Ukajwali Kiski, Upanaga, pero hiwasata kisti ukaja hani aski kiti kunateja acá Tupac Katareja hani pich ahoaika antejno acá Estado Plurinacional de Bolivia uka pashpata que hanu kasin paksan ha qulla suyo tawantin suyo ut esnya sawa hiwaspach apna kasinya sawa sasawasan uka hichasa prepino presidente aymara indígena hiwaspach apna kastansas hupaski ukaski pero ministros uka nakahani pashpakiski departamentos uraqinagatha es gobernaciones uka nakapashpakiski hani kuna aski chawis utkiterno yo kaha hani aski kaspati yo kamaraki mai saraxna no aka organización sindical Tupac Katari Bartolina Sisa hupanaga kamaraki aka gobierno de Evo Morales para Jualiana papri yo hani pich au khapkhiti marka patake hani chawai khapkhitno hupanaga hani un khapkhiti kunas hanwakis ki marka san kunas hani walt awina ka utkhas ki hani entonces hupanaga sar khap art as khapira presidente halaya kam art asir sar khapkhit yana khap entonces ukaha hani waski kiter aka Pacha escuela de pensamiento Pacha wiña Pacha uksan amuit atajno hani aski kit uka hani uka walis harta kiti hanu kasinja hiwasah chahwaskanya sakiwa kunteja Tupac Katari Bartolina Sisa thaqawai ki ha ok hik khatankam hik stayankam no hani ukama sarta wija aski kiti kuyak. El objetivo de Tupac Katari y Bartolina Sisa con su esposa no era pues para emanciparse de España, porque ellos no eran hijos de España, los que se emancipaban eran los hijos, los criollos, los patriotas, pero él pretendía tener otro gobierno, otra república, otro estado. Él nunca ha buscado por una independencia de los españoles o de los criollos, sino él estaba por una independencia del Collasuyo, por una soberanía del Collasuyo. Era como una república de los indios frente a la república de los españoles. Entonces Tupac Katari está más allá. Y de hecho por eso, por reconstruir el Collasuyo, el Tahuantinsuyo, que era la restauración de los 4 suyos dentro de nuestro continente, por eso los españoles desde Chile, desde Buenos Aires, desde Chuquisaca, desde Cusco, desde Lima, vienen a matarlo. Un 14 de noviembre, en Peñas, todos aquellos representantes que vienen de estos confines virreinales y de las capitanías de Chile. Entonces, para que no se levante más el Tahuantinsuyo, por eso lo descuartizan en 4 caballos. Para la Escuela de Pensamiento Pacha, básicamente es eso, y plantearnos una propuesta, una salida de esta dominación cara, colonial, y eso es la Agenda Atahualpa 2032. Entonces, para nosotros Tupac Katari está vigente, está presente en nosotros. O quizás los viejos también somos culpables de no dar línea política, ¿no? Yo diría eso, ¿no? O quizás no supimos arriesgar como el Tupac Katari, exponer nuestra vida y entregarnos a los 4 tanques que nos descuarticen, ¿no? Y esa sangre puede salpicar a esos jóvenes, la historia podría cambiarse. Kunateja saskayatan no kunasa ancha aski aka Tupac Katari chahawaiki ka hiwasna katakirsa sino kunateja aka Tupac Katari Bartolina Sisa hupanakaja chahawayiwa ma wastata markapa kutayaña no hiwaspacha apnaqasiñataki
hanit aqisiñanaka utqasqañapataki han hisk'achasiwi utqañapataki yaqa markanakat hiwas markaru no ukata hupaqa ch'aqwawayi y hupasti thaqawayarakiwa taqina hiwasana taqina ma aski qamawi utqañapa no hani haqinaka hanukasinkunatij utji akawaraqinqa ukpachan yukatpi hiwasanakaqa churuqa ch'aqwasta no pashpa sartawipampi sartastana amtaparu puqañataki ma uru hiwaspachpa apnaqasiñataki chacha warmi sartasiñasataki kun hamaktanteja markasanja askina qamawi utqañapataki ukata hiwasaqa ch'aqwasta no ukatna yaqsisqa akatupak katarin ch'aqwawipaqa ancha askiu taqi hiwasanakataki hupaqa untaystuwa kun hamtej ch'aqwañasaki kun hamarutej sarañasaki ukataki hiwasaruqa laqanchayistu y hiwasasti thakiparu sartastana y suyastanwa y ch'aqwarakiñaniwa ukapuqashiñapkama. El legado de Tupac Katari y Bartolina Sisa es fundamental para entender las luchas indias a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Especialmente lo que ocurre a partir del año 1980 hasta el 2009, que es la emergencia de un pensamiento descolonizador, ¿no? En el sentido de que los pueblos indios continuamos siendo oprimidos por un poder remanente del antiguo sistema colonial español, ¿no? Y en esa perspectiva, pues lo que nos corresponde a nosotros hacer es insistir en la investigación histórica de cuáles eran los objetivos perseguidos por Tupac Katari y todos los jefes militares que proclamaron la guerra contra España, y también ahondar en el pensamiento descolonizador, por cuanto nosotros somos pues un pueblo con una identidad nacional, no solamente local, y esa nuestra identidad nacional es el Collasuyo. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es hacer un esfuerzo tanto en lo ideológico como en lo teórico, pero también en lo organizativo para profundizar las luchas anticoloniales, pero para también lograr el ejercicio del derecho a la libre determinación, volver a lo que hemos sido siempre, ¿no? Volver a ser el Collasuyo. Nos enseña Tupac Katari cuando dice que por nuestro Padre Sol muero. Quiere decir que nuestro Padre es el Sol. Y cuando dice que después de mí volveré y seré millones, quiere decir que volverán en el seno de la Pachamama sus hijos. Estamos volviendo. Nos estamos fortaleciendo más, los hijos están naciendo más, en el Alto, en la Hollada, en Oruro, en Iquique, en Puno, o en el norte de Argentina, o en los lugares donde estamos como migrantes, Sao Paulo, o Buenos Aires, o Virginia, o en algún lugar de Europa, estamos creciendo. Y nunca nos olvidaremos de nuestros guerreros indios, nunca nos olvidaremos de nuestras fiestas aymaras, de nuestras creencias, de nuestras costumbres. Donde sea que estemos, esos millones que nuevamente emergemos, siempre señalaremos que somos del Collasuyo. No somos de Bolivia, no somos de Perú, no somos de Chile, ni de Argentina, ni del Ecuador. Somos de esa nación de naciones ancestralmente establecido desde hace miles y miles de años, que todavía pervivimos como naciones indias, pervivimos como aymaras, quechas, guaraníes, como tupis, arawak, mapuches, todavía seguimos perviviendo. Entonces, las enseñanzas y el pensamiento de Tupac Katari, Bartolina Sisa, nos permite todavía decir que estamos vivos y que todavía vamos a ser aymaras en el futuro, y que antes del 2032, cumpliendo los 500 años del asesinato de Atahualpa Huáscar, reencaucemos y plasmemos el estado del Collasuyo, el estado real del Tahuantinsuyo, porque ese es nuestro derecho como nación
No queremos integrarnos, asimilarnos o incorporarnos al Estado de Bolivia, al Estado del Perú, al Estado de Chile, o al Estado de Argentina, o al Estado del Ecuador. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es de que seamos realmente lo que somos, con ese derecho consuetudinario, con ese derecho ancestral, de ser lo que somos nosotros y de ser lo que vamos a hacer siempre. Allá. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que nos resiste, por aquellos que se esconden. Yo te nombro libertad, por el miedo que te tienen, por los pasos que vigilan, por las botas que te aprietan, por los hijos que te matan, por los muertos en la hoguera.